Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí en tu casa esta tarde, hoy que es tu día. Señor, por favor, te pido una bendición particular porque ellos están aquí. Digo, cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño, no es, Señor, precisamente por mi persona ni por otra persona de aquí de la iglesia. Están aquí porque lo aman a usted. Te pido, Señor, que usted pueda bendecir eso y que a nosotros, Señor, nos bendigas con el entendimiento de tu palabra y que el entendimiento de tu palabra nos lleve a la madurez en Cristo y que podamos responder de manera apropiada, Señor, a su grandeza, a tu majestad, a tu gran poder, Señor, a tu gran santidad, que aprendamos a corresponder de manera correcta a todas esas perfecciones y atributos que usted tiene, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Bueno, generalmente cuando tenemos un video, yo les pido a los hermanos que me lo pongan ahí, pero quería empezar con algo que ustedes escucharan y tiene que ver con la iglesia de Cash Luna. Ahora, yo creo que este video no es necesariamente una cosa que Cash Luna dijo, sino fue como un predicador que invitaron a la iglesia de ellos y ellos lo dijeron en esa iglesia, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, yo voy a poner por lo menos el audio desde el teléfono para que a ver si se puede escuchar y entonces ojalá usted pueda identificar ahí lo que se dice en ese mensaje. ¿Está bien? Episodio vergonzoso de Carlos Luna. Dijo en una prédica que nosotros los cristianos somos superiores a Dios y por lo tanto Dios nos tiene que pedir permiso antes de actuar en nuestras vidas. Vamos a recibir al pastor Bill Wilson con un aplauso de cariño, de amor, de respeto. This is a dream come true to my life. Él es uno de mis maestros favoritos de la palabra. One of my very favorite. And God said, y Dios dijo, hagamos al hombre in our image, a nuestra imagen, after our likeness. conforme a nuestra semejanza. Image is the exact duplicate of kind. Imagen significa el duplicado exacto en especie. Likeness has to do with function. Y semejanza tiene que ver con la función. So God is duplicating himself. O sea que Dios literalmente se está duplicando aquí en la tierra. God will allow what you will Porque allow. Dios solo permite lo que tú permitas. This earth is under your watch. Esta tierra está bajo This tu earth control. is nothing supposed to happen here without your permission. Nada debe de ocurrir en toda esta tierra sin que tú lo permitas. Estoy diciendo lo siguiente. When God turned the earth over to you, Cuando Dios te entregó el control de toda la tierra a ti, now, ahora, for God to get back in it, para que Dios pueda volver a He's going to have to come through you. tiene que pedirte a ti permiso para hacerlo. It's called prayer. A eso se le llama la oración. Cash Luna es un pastor evangélico. Dios le entregó esta tierra a usted. Usted es superior a Dios. Para Dios hacer algo, Él tiene que pedirle permiso a usted. Dios se está reproduciendo en dioses exactos. O sea, eso significa que somos hechos a imagen de Él y la semejanza tiene que ver con las funciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, a ver, hermanos, yo repito, ahí lo dice en el video como que si fuera él quien lo dice, en realidad es un pastor que le invitó, se llama Bill Wilson, pero a ver, yo digo, ¿cómo llegan estas ideas a algunos púlpitos y cómo de algunos púlpitos se hacen famosas en todo el mundo, mejor dicho? Porque a la gente le encanta este tipo de mensaje donde usted tiene que ser, bueno, próspero, usted tiene que tener su mejor versión, Dios tiene para usted todas las cosas, la sanidad, toda la prosperidad, todas esas cosas, y mejor dicho, Dios es un mago de la lámpara, ¿verdad? Como dice un amigo mío, no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, sino que lo recibimos como el mago personal, como el genio personal.
No recibimos al Señor a Jesús como el Señor personal, sino como el mago personal, dice él. Ahora, la serie de Juan, como les dije, ya tiene nombre. Hay frases que a mí me resuenan mucho en la mente. Hay una que la publico a menudo y que trato de vivir a la luz de esa verdad, y es vivir el presente a la luz de la eternidad. Es decir, pensar que hoy mismo yo podría morirme. Entonces, tengo que vivir hoy como que si hoy me fuera a morir. Tengo que hacer hoy todo lo que debiera hacer si hoy fuera el último día de mi vida, la última hora de mi vida, o como lo dijo Adrian Rogers, como que si él hubiera venido en la mañana, hubiera resucitado en la tarde y viniera hoy en la noche. Entonces, vivir el presente a la luz de la eternidad. Y hay otra frase que a mí me gusta mucho, ojalá esa frase va a ser el título de esta serie de lecciones: una sola pasión. Una sola pasión era un dicho de un grupo de creyentes fieles de hace muchos años, y obviamente esa sola pasión era Cristo. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que los autores bíblicos tenían una sola pasión. Era Cristo, era Jesús. Y todo en la Biblia gira en torno a Jesús. Los demás son personajes secundarios o personajes de menor importancia. Jesús es a lo que toda la Biblia señala. En la mañana estaba hablando, hermanos, haciendo referencia acerca de un versículo en Proverbios 4:18, porque ese versículo dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dando a entender que cómo se convirtió un hombre irascible, un hombre sumamente, un hombre que tenía aspiraciones mundanas, y un hombre que realmente no era conocido por su sectarismo, cómo se convirtió en el discípulo amado y la persona más cercana a Jesús. ¿Por qué? Porque cualquiera persona puede llegar a ser ese hombre. Porque, otra vez, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero yo creo que no solo la senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto, sino también la senda de la revelación divina va en aumento hasta que el día es perfecto. A la Biblia se le atribuye una virtud que se llama sensus plenior. ¿Qué significa sensus plenior? Significa sentido pleno. Significa que la revelación de Dios también va en aumento hasta que el día es perfecto. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 1, hay Hebreos capítulo 1, dice la palabra de Dios: Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, fue bueno que Dios hablara a los padres, a los antepasados por los profetas, fue bueno. Pero que nosotros tengamos la revelación de todo lo que dijo Jesús es mejor, ¿cierto? Entonces hay un sentido pleno, hay un entendimiento más óptimo, más grande de lo que es la revelación de Dios. Yo creo que muchas cosas en la Biblia nos dan a entender este sentido pleno. Las antítesis del Sermón del Monte es: como ustedes oyeron que no hay que matar. Ok, yo les digo, es cierto, no hay que matar, pero cualquiera que se enoje con su hermano es culpable. Ustedes oyeron que no hay que adulterar, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es sentido pleno. O sea, se entendía de una manera, pero vino Jesús a explicarlo de una manera más álgida, más alta. La tipología y simbología en la Biblia son evidencia de esa plenitud que ha adquirido la palabra de Dios.
La promulgación de un nuevo pacto que da por viejo al anterior, según Hebreos 8, es otra evidencia de un sentido pleno. Es decir, antes teníamos un pacto, ahora tenemos uno mejor, con un mejor mediador establecido bajo mejores promesas. Los salmos imprecatorios no tienen lugar en el nuevo pacto. Yo no sé si usted sabía que era un salmo imprecatorio, pero era un salmo donde se piden maldiciones, y entonces ahí está el salmista diciendo: me cae mi jefe es insoportable. Señor, por favor, haz que se le dañe el carro a mi jefe, que la esposa del jefe le haga daño, que los hijos le salgan chuecos, cosas así. El establecimiento de la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles es otra cosa que habla de ese sentido pleno. ¿Ustedes creen que Moisés entendió de la salvación lo mismo que el apóstol Pablo? O sea, ¿el apóstol Pablo entendía lo mismo de la salvación que Moisés? Claramente que no. Pablo tenía un sentido, un entendimiento de la gracia de la salvación mucho más alto. Un buen ejemplo en el que se puede aplicar este principio de sensus plenior o de sentido pleno es en el episodio del Antiguo Testamento en que durante la marcha por el desierto a la tierra prometida el pueblo de Israel protesta porque carece de agua. Así Dios instruye a Moisés que golpee la roca del monte Horeb con su bastón y milagrosamente sale agua potable de ella. En este texto se refiere a un acontecimiento, eso está en Éxodo 17, 1 al 7. En este texto se refiere a un acontecimiento histórico real y su significado básico se refiere simplemente a una roca física de la que fluye el agua, y todo se puede explicar o todo se puede aplicar a la providencia de Dios. Este mismo texto, sin embargo, según la interpretación dada por el Nuevo Testamento, es una indicación de algo más profundo, es una tipología de cómo Cristo, la roca de nuestra salvación, es golpeado por el palo de la justicia de Dios y en consecuencia de su cuerpo herido fluye para nosotros el perdón de Dios y la vida espiritual que necesitamos. En otras palabras, en este texto hay un sentido superior a lo que se entendía en el Antiguo Testamento. Juan 4:12 dice: la mujer al lado del pozo le pregunta a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Juan 4:12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermanos, nosotros podemos ver cómo de alguna forma cada libro de la Biblia susurra el nombre de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver? A través de tipos. ¿Qué son los tipos? Son personas, lugares, sucesos, objetos que fueron preparados por Dios para prefigurar o anunciar previamente una futura realidad espiritual. Vea, busque por favor, ya casi vamos a la parte más práctica, pero esto es importante también. Lucas 24:27, acompáñeme ahí por favor. Lucas 24:27, dice la Biblia que Jesús ya había resucitado y camino a Maús se encuentra con dos discípulos que estaban desesperanzados, creyendo que Jesús no iba a resucitar. Y él les comenzó a hablar. En Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés. Desde Moisés se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas, tanto mayores como menores, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso para ellos era un misterio. O sea, no sabían que habían cosas en el Antiguo Testamento que hacían alusión directa a Jesucristo. Cristo
encarnado dijo, como en el rollo del libro está escrito de mí, Hebreos 10:7. Así que es correcto buscar a Cristo de una forma prefigurada en diferentes lugares de las Escrituras. La Biblia dice que a Cristo se le llama el postrer Adán o el segundo Adán. Primera de Corintios 15:45, el postrer Adán. Dice Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El segundo Adán. ¿Por qué se le llama a Jesús el segundo Adán o el postrer Adán? Se le llama así de manera tipológica. Vea lo que dice Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, que en el original viene la palabra tupos, de donde sacamos la palabra tipos, el cual es figura del que había de venir. Pero ustedes dicen, ¿qué es figura Adán de Jesús? Es que no me calza porque no se me parecen en nada. Es decir, Adán fue un hombre desobediente y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero fue hecho tipo solo para prefigurar que como el pecado entró al mundo por un hombre, Romanos 5:12, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, esto ya yo lo añado, así la justificación entró al mundo por un hombre y por la justificación la vida. Entonces, en ese sentido tenemos una relación tipológica. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y qué tiene usted? ¿De Adán o de Cristo? Usted tiene de Adán el pecado, porque usted va a morir, ¿cierto? Usted va a morir porque la universalidad del pecado, la universalidad de la muerte es por la universalidad del pecado. El pecado que entró, dice la Biblia, por culpa de Adán. Ahora, usted va a ir al cielo. Si usted espera que sí, eso es por el segundo Adán, por Cristo, porque en Cristo todos, obviamente todos los que han creído y se han arrepentido, serán vivificados. Entonces, alguien lo dijo así: el Antiguo Testamento es profecía, el Nuevo Testamento es cumplimiento. En el Antiguo Testamento es tipología, en el Nuevo Testamento son antetipos, que es lo contrario del tipo, que es el cumplimiento. En el Antiguo Testamento es semilla, en el Nuevo Testamento es flor. En el Antiguo Testamento es capullo, en el Nuevo Testamento es mariposa. Entonces, hermanos, así como los evangelios son la consumación de las Escrituras, así el evangelio de Juan es la consumación de los evangelios. Lo que le quiero decir con todo esto, porque usted dice, ¿a qué va, don Isaac? ¿Sabe qué significa? Que los evangelios son el Everest de la revelación y la cristología. Es el punto más alto, es la luz más pura y más brillante, es el cenit de la revelación. Porque otra vez, porque Dios dijo, Jesús o Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los antepasados por los profetas, ahora tenemos la revelación del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está el libro de Juan que nos da la palabra clara, transparente del Hijo de Dios. Hermanos, como decían algunos autores, o como le decía Jesús a los discípulos, lo que otros quisieron ver, ustedes lo están viendo. Lo que otros quisieron leer, ustedes lo están leyendo. Entonces, hermanos, usted dice, ¿qué tiene que ver eso? No sé, ¿qué tiene que ver eso conmigo?
hay personas que amaron a Dios completamente con un poquito de la revelación, que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todo para amar a Dios más que cualquier otro ser sobre la tierra, porque tenemos más revelación. Ahora, hermanos, vamos a ir al prólogo de la carta que está en Juan 1. Juan 1 se desglosa de la siguiente manera: su divinidad, los primeros 2 versículos, y su obra antes de la encarnación, los siguientes versículos. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este libro, como dije en la mañana, es un libro sencillo, como una piscina donde se puede meter un chiquito, un bebé, y donde se puede bañar un elefante. Usted dice, a ver, me pone a explicar eso porque está un poco complicado. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio, hermanos, hay 2 formas de verlo. Una es ver el tiempo como un intervalo entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Es decir, cuando la Biblia dice en el principio que fueron creados los cielos y la tierra, ese no es el principio, ¿cierto? Digo, es el principio para la humanidad, pero si ya Dios existía, entonces no es el principio. Estamos hablando de que desde la creación para atrás se le conoce como la eternidad pasada. Y de que ya se lleva a cabo todo lo apocalíptico, todo lo profético, y que ya nosotros estemos en el cielo, entonces se va a llevar a cabo la eternidad futura. Y lo que está entre esas 2 eternidades, nosotros lo llamamos tiempo. ¿Ve? Entonces, ver el tiempo como un intervalo entre la eternidad pasada y la eternidad futura, y que en el principio se refiere al final de la eternidad pasada. El principio para nosotros es el fin de la eternidad pasada. La segunda es esto, se refiere a la eternidad atemporal. Génesis 1:19: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Casi indistintamente, lo que Juan básicamente está escribiendo es: cuando empezó el principio, el verbo ya estaba ahí. Cuando empezó el mundo, el verbo ya estaba ahí. El logos ya estaba ahí. La palabra ya estaba ahí. Jesucristo ya estaba ahí. Hermanos, ¿por qué Jesucristo es tan amado y por qué es tan exaltado por la cristiandad? Por esto, porque Él ya tenía una comunión con el Padre desde antes de que todo existiera. La idea es que el verbo estaba allí en el principio, antes de que nada fuera. Así como el verbo era Dios, hermanos, no se refiere a que ya no es Dios, ¿cierto? Porque usted dice, en el principio era el verbo, es decir, ya no es el verbo. No significa eso, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, es decir, ya no está con Dios. Y el verbo era Dios, es decir, ya no es Dios. Eso no significa, sino que es y siempre ha sido. Era el verbo. La gente se pregunta, ¿tuvo el verbo un principio? Juan dice, no, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia de Jesús, que es el verbo, que es el logos. Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo. Esta descripción se da con el fin de que podamos comprender una historia continua que se remonta a un pasado inconmensurable. Un día yo le dije a una persona, wow, su papá va a cumplir 100 años. Increíble. Y se ve como un jovencillo. Hace ejercicios, practica zumba, sale todos los días a caminar como un chiquillo. Y me dice, vea Isaac,
¿De qué sirven 100 años o 200 años entregados a alguien que no es Cristo? Entregados al mundo, entregados a la carne. Pero de forma innata usted admira a la gente que vive mucho. Y más si vive mucho en una buena condición, como esa persona. Entonces, si admiramos a la gente en proporción de cómo se conservan con relación al tiempo que tienen, otra vez, la persona más admirada debería ser Jesucristo, porque Él está desde antes de la fundación del mundo. Juan 8:58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Seguro a los discípulos se les ponía la piel así, chinita. Pero a los fariseos y a los saduceos les entraba una ira. Es decir, usted está queriendo dar a entender que usted es Dios, es decir, que usted es antes que Abraham. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús no tuvo un comienzo, sino que existía desde toda la eternidad. Hasta allá donde pueda ir la mente humana, el Señor Jesús estaba ahí. Nunca fue creado, jamás tuvo principio. Una genealogía estaría fuera de lugar en este evangelio del Hijo de Dios, por eso no la hay. El Verbo estaba con Dios, dice la segunda frase de ese versículo 1, el Verbo estaba con Dios. Es decir, tenía una personalidad separada y distinta. No estaba en Dios, sino con Dios. No era meramente una idea, un pensamiento, un tipo inconcreto de ejemplo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice eso. Solo era como una idea, solo era como un acompañamiento, solo era como un ejemplo, sino una verdadera persona que vivía con Dios. Otra versión dice de esta manera: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Y el Verbo era Dios. Otra versión, me gustó esta, la verdad, dice: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El Verbo. Los filósofos griegos veían al Logos como el poder que da sentido al mundo, que crea y que sustenta, haciendo un mundo ordenado en lugar de caótico. El Logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían al Logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Entonces, cuando Juan está diciendo que en el principio era el Verbo y se está refiriendo a Jesús, para los gentiles eso era maravilloso, porque recuerden que Juan le escribió a un grupo de gentiles en Éfeso. Pero hermanos, para los judíos, repito, esto era algo que les causaba mucha cólera. Dice la Biblia, la tercera frase: y el Verbo era Dios. No solo moraba con Dios, sino que Él mismo era Dios. La palabra nos enseña que hay un Dios y que hay tres personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son Dios. En este versículo se mencionan dos de las tres personas de la deidad, el Padre y el Hijo. Es la primera de muchas declaraciones claras en este evangelio de que Jesucristo es Dios. No es suficiente con decir que es un Dios con minúscula, hermanos. Una cosa muy básica: Dios se escribe con mayúscula. Dios, a ver, usted dice, ¿qué tiene que ver que yo escriba con minúscula o con mayúscula? ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, cuando nos referimos a Jehová, a Dios, el creador del cielo y de la tierra,
Lo escribimos con mayúscula porque hay otros dioses. No es que hayan otros dioses, pero la gente tiene otras cosas como Dios. La Biblia nos enseña que Él es Dios. La Nueva Traducción del Mundo, o la mal llamada Biblia de los Testigos de Jehová, traduce esta línea bastante diferente. Yo me acuerdo que mi papá hermanos, usted tiene que creer en la capacitación que usted le da a sus hijos. Mis hijas son unas de esas que dicen, ¿qué importa que se escriba con B o con V? Es la misma cosa, suena igual. ¡No! Primero que nada es una abominación a la vista. No se escribe igual, no se escribe igual. Ponga atención, mi mamá me decía, hijo, ponga atención. Esta palabra se tilda, esta palabra no se tilda, esta aquí, esta allá. Pero también mi papá me capacitaba como decir, en la defensa de la fe. Entonces él me decía, hijo, venga, vea esta Biblia. Y me la abría, la Biblia de los Testigos de Jehová. Me decía, vea, cada vez que en nuestra Biblia aparece el infierno, ellos nada más ponen versículo 19 completo, versículo 20, que es de donde viene el infierno, una rayita, y versículo 21 sigue hablando normal. Nada más le pegaban el machetazo a las partes que decían infierno. Y a esta parte de la Biblia ellos la tradujeron: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, con minúscula. Su traducción es utilizada para negar la enseñanza de que Jesús es Dios. Es decir, los testigos de Jehová no creen que existe un infierno, ni creen que existe una Trinidad. El Espíritu Santo es un poder, no es una persona, es una influencia, es un ser espiritual simplemente. Y Jesucristo fue el Jesús histórico, un hombre que caminó sobre la tierra, que fue un gran hombre, que fue muy sabio, que fue muy bueno, pero no era Dios. Para ellos Jehová es Dios solamente. Hermanos, nosotros tenemos como un fundamento de la fe cristiana que está Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, tres que son uno y uno que son tres. Por difícil que eso sea, entenderlo. Vamos al segundo versículo. Dice, este era en el principio con Dios. El versículo 2 parecería una mera repetición de lo que ya se ha dicho en el versículo 1, pero en realidad no es así. Este versículo enseña que la personalidad y la deidad o la divinidad de Cristo carecen de principio, tal como se dice de Jehová o de Dios, que es el alfa y la omega, y eso significa el principio y el fin, pero dando a entender que no tiene un principio ni un fin. Es preexistente, es infinito, simplemente no tiene un principio. Y qué difícil es cuando vienen los chiquitos de uno a decirle, papi, ¿quién creó a Dios? Usted dice, mi amor, nadie creó a Dios. Pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo salió Dios? ¿Cuándo comenzó todo? No tiene un comienzo, el tiempo existe para nosotros, no para Dios. No devino una persona por primera vez como el bebé de Belén. Tampoco se trata de algún modo que llegase a ser un Dios después de su resurrección, como algunos enseñan en la actualidad. Él es Dios desde toda la eternidad. Otra vez, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que yo canto a Jesucristo, que yo le canto a Dios, que yo le sirvo a Jesucristo, que yo le sirvo a Dios. Hay una secta que se llama La Luz del Mundo y el fundador, si no me recuerdo mal, se llama Samuel Joaquín. Ahorita tienen el sucesor, que es el hijo de Samuel Joaquín, se llama Naasón Joaquín. Y allá, si yo no me equivoco, en Guadalajara hay una iglesia gigantesca donde van miles de personas, miles de seres humanos a cantarle a un ser humano, y las mujeres lloran
Y los hombres lloran y los hombres están ahí adorando a Naasón, Joaquín. Y la gente se desmaya donde pasa este hombre y le leen esos salmos que dicen: eres el más precioso de los hijos de los hombres, porque sobre ti la gracia se derramó. Y la gente cree que ese es Dios. Está acusado de un montón de violaciones y todas las iglesias afuera dicen inocente y hashtag inocente y cosas así. Pero en la iglesia no creen nada de eso y siguen cantándole a él, y la gente le canta y la gente lo adora, y la gente saca un tiempo de su año, de sus vacaciones, para desplazarse hasta México y para conocer al fulano. Y hermanos, a veces uno dice: estamos cantándole a Dios, y aquí estamos cantándole al Hijo su gracia mayor. Gloria a Dios. Él sí es el Señor de señores. Él sí es el Rey de reyes. Él sí merece todas esas palabras. Ningún hombre merece esas palabras. Y si un hombre quiere esas palabras, esa persona está muy enferma. Está muy enferma, porque solo hay un ser nada más que merece esas palabras. Es Jehová Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Wow. Don Moy, usted está agradecido por su esposa, ¿verdad? Don Alex, don Sergio, ¿usted está agradecido por su esposa? Diga que sí, porque está viendo a doña Sharon. Doña Sharon dijo que sí. Don Fabián, todas las cosas, todas las personas, todas las aves, todas las bestias, todos los planetas, todas las estrellas, todas las lumbreras, lo microscópico, todo lo macroscópico, todas las cosas, toda la infinitud del universo fue creado por Él. Eso, hermanos, tiene que producir algún efecto en mi vida. Cuando yo digo vivir el presente a la luz de la eternidad, sé que cada cosa que yo haga la estoy haciendo por quien creó todas las cosas, y que para Él cada cosa cuenta, cada pensamiento cuenta. Hermanos, yo sé que sería hoy más rico estar ahorita durmiendo, estar comiéndose unas arepitas, estar, no sé, preparando un pinto con queso, salchichón, natilla, qué sé yo, no sé, fijo, eso no comen en la noche, ¿verdad? Pero hermanos, estamos aquí porque creemos que cada acción cuenta, porque creemos que cada canto cuenta, porque creemos que cada culto cuenta, que cada cosa que hagamos por Dios cuenta, porque Él nos ve, porque Él creó todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan deja claro que el verbo no solo es el principio, sino el principio del principio. Él estuvo en el principio antes que todo lo demás, y proclama a la segunda persona como co-creador junto a las otras dos personas de la Trinidad. Cuando se hablaron, dijeron: ya una vez que hicimos todo esto tan lindo, la luz, el agua, la separación, las plantas, ahora sí, hagamos al hombre. Y entonces se lució Dios haciendo al hombre. Algunos dicen, Dios estaba co-creando, Jesús, como co-creador junto a las otras dos personas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Hermanos, de verdad, hay personajes que son cuestionados en la historia. Usted dice: puede ser que a usted le caiga bien Donald Trump o no. Puede ser que le caiga bien Joe Biden o no. Pero recientemente, que se murió la reina de Inglaterra, o cuando vivía Diana, la princesa, a mí me gusta pintar como pasatiempo. ¿Qué tal que en aquel tiempo, cuando yo empezaba, no sé, a pintar, la reina de Inglaterra hubiera dicho: ¿sabe qué, Isaac? Ocupa un cuadro.
O a usted, si le gusta tejer y la reina de Inglaterra le pone un mensaje, le pone una carta que ocupa algo que usted hace, que algo que a usted le gusta. Hermanos, puede ser que usted diga, yo no le voy a hacer nada a esa señora. Que usted diga, la verdad me voy a pulir porque es para una reina. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, entendemos que Él creó todo lo que nosotros amamos. Él creó lo que yo más amo, porque Él creó todas las cosas. Creó a mi esposa, creó a mis hijas, los creó a ustedes, creó a mis padres, creó a mis hermanas. Los nacimientos son una cosa increíble, simplemente increíble. Cuando nació mi hija Ariana y yo no pude verla, digo porque yo le dije al guarda, si nace mi hija, ustedes, si ya van a tener bebé, usted me llama, ¿verdad? Y me dice, sí, ¿cómo se llama su esposa? Sara Vargas. No, subo en carrera porque ya la tuvo. Y yo, ay, qué sin gracia. Bueno, Dios me libró otro desmayo, la verdad. Ya me había desmayado con Jimena. Dios no quería que me rompiera la cabeza. Y yo llegué y yo dije, mi amor, porque ella estaba así como, mi esposa estaba como frente a mí y Ariana estaba como pegadita al pecho. Entonces yo le dije, mi amor. Y Ariana volvió a ver. Y desde ahí fue una cosa súper linda. Y yo digo, bueno, ahora no es tan linda como es entonces. No, sí lo es. Pero, hermanos, son personas que usted reconoce. Cada cosa linda que usted ha visto, usted reconoce a Dios como el creador de eso. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Él mismo no es un ser creado, no, sino que Él era creador de todas las cosas. Esto incluye la humanidad, los animales, los planetas, los ángeles, todas las cosas visibles e invisibles. Dice Colosenses 1:16, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no hay ninguna excepción posible. Si una cosa ha sido hecha, Él la hizo. Punto. Génesis 1:1, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2, todo fue creado. Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, como dice Romanos, de Él, por Él y para Él. Todas las cosas son de Él. Todas las cosas son a causa de Él. Él es la raíz, Él es la fuente, Él es la vida de cada cosa y son para Él. Hermano, por favor, y hermana, convénzase, usted fue creado para el deleite de Dios. Usted fue creado para darle deleite a Dios y para deleitarse en Dios. Cuando hacemos cosas que son desagradables a los ojos de Dios, lo malo que tiene el hombre es que vuelve a ver para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, pero no vuelve a ver para arriba. Esto incluye a todos, los jovencitos que están aquí, los adultos, hasta el más mayor. Usted fue creado para Él. Cada cosa que usted vea en su teléfono, cada cosa que usted vea en la pantalla, cada cosa que usted vea, usted tiene que causarle a Dios gozo en lo que usted está hablando. ¿Sabe? A veces yo llego a la casa y digo, uy, qué torta, qué metida de patas, qué dije, qué torta, Señor, perdóname. Y que la gente me perdone porque dije algo así que la saqué del estadio. Porque a mí me da cosa fallarles a ustedes. Pero primariamente tiene que darme mucha pena o mucha vergüenza fallarle a Dios. No deberíamos querer fallarle a Dios. Tenemos que reconocer que fuimos creados por medio de Él y fuimos creados para Él.
Por si usted no lo buscó, ahí está, búsquelo, está en Colosenses 1:16. Más, lo voy a leer. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo esto son diferentes tipos de gobernantes, diferentes tipos de ángeles, diferentes categorías de seres superiores. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 4: en Él estaba la vida. Otra vez, ese verbo, estaba. Eso de que estaba, usted comprende. ¿Sí me voy a entender? En Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El verbo es la fuente de toda vida. No solo la vida biológica, sino el principio mismo de la vida. Hermanos, la palabra vida en griego tiene dos palabras que la traducen. Zoe, que es para referirse al principio de la vida, a la vida espiritual, a la vida del alma, a la vida del espíritu, al gozo de un matrimonio, a la vida de un matrimonio, Zoe. Y está la palabra bios, que es la vida biológica, es decir, nada más estar vivo. Hay gente que está viva, pero no tiene vida verdadera, sino que Él era y Él es la fuente de la vida. El poder que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia está en el Logos, en la palabra, en Jesucristo. La vida, dice después, era la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Él mismo que nos dio la vida es también la luz de los hombres. Él proporciona a nuestra vida guía, orientación, dirección que ocupamos cada día para poder sobrevivir en nuestra vida de esposo, de padre, de madre, de hijo, etc. Existir es una cosa, pero otra muy distinta es saber cómo vivir. ¿Cómo usted puede vivir? Usted ocupa la luz. Conocer el verdadero propósito de la vida y conocer el camino al cielo. Él mismo que nos ha dado vida es aquel que nos provee de la luz para el camino que seguimos. Esta vida es la luz de los hombres. Hablando de luz espiritual, así como de luz natural, no es que el verbo contenga vida y luz, como cuando decimos que Dios es amor. No es que Dios tiene un poquito de amor, es que Dios es amor. 100% amor. Aquí no estamos diciendo que Dios tiene un poquito de vida y que Dios tiene un poquito de luz, sino que Él es la vida y Él es la luz. Por lo tanto, sin Jesús estamos muertos y en oscuridad, estamos perdidos de manera significativa. ¿Usted sabe a qué le tienen miedo las personas? A la muerte y a la oscuridad. Exactamente lo que se le teme sin Jesucristo. Y el último versículo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, versículo 5, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No la superó. Es otra manera de traducir la frase, no prevalecieron. O sea, las tinieblas nunca prevalecen contra la luz. Es más, como dijo alguien, las tinieblas ni existen, lo único que existe es falta de luz. En el momento que aparece la luz, las tinieblas se disipan. La luz no pierde contra la oscuridad. La oscuridad nunca prevalecerá contra ella. Los primeros 6 capítulos, hermanos, constituyen una unidad. Ahora, esto también, porque otra versión dice lo siguiente: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la acogieron. O sea, esta versión da a entender que la luz prevalece, pero que las tinieblas de la gente no quisieron recibir la luz de Jesús. Jesús predicó a un grupo pequeñito y después los ámbitos del grupo de personas a los que Él fue hablando le fue cada vez más grande, pero a veces con resultados iguales. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque como dice Juan 3, ellos amaron más las tinieblas que la luz. Pero hermanos, nosotros amamos la luz. Nosotros amamos la luz. Ahora, ¿por qué empecé con el audio de Cash Luna? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me siento frente a mi computadora, yo tengo una cosa en mente. ¿Sabe qué es eso? Esa cosa que tengo en mente es: voy a preparar comida para ovejas de Dios. No voy a preparar comida para cabritas. Porque la gente que va a esas iglesias le gusta escuchar eso. Ellos aman eso. ¿Pero por qué aman eso? Porque estos predicadores son el juicio de Dios para estas personas. Porque eso es lo que quieren escuchar. Nada más. Usted va a ser prosperado, la vida de Dios. Dios sin usted no es nada. Dios sin usted está triste. Dios sin usted le falta un pedazo. Dios te necesita, vaya a Dios. Es decir, Él está triste porque usted no quiere ir a Él. Y Él está tan deprimido, tan decepcionado de que usted no vaya a Él. Esa no es la forma de pensar de Dios. Dios es 100% Dios, completo, santo, 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 infinito, poderoso y que no necesita ni un ser humano. Que cuando usted escucha la palabra y usted dice: yo quiero ser ese hombre que honre a Dios en esta tierra, en estos días, en estos meses o en estos años que Dios me da. Yo voy a vivir para Él. Él es mi razón de ser. Él es mi creador. Él es preexistente. Él es digno de ser adorado con todo. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí va a haber personas que nunca se van a meter. ¿Por qué? Porque van a decir: qué mensaje ese más aburrido. Qué cosa más pavorosa. Pero los hijos de Dios quieren Biblia. No quieren historias tras historias, historias y gente hablando paja. Quiere escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, ojalá que cada día esta iglesia tenga más de eso. Como decir: no quiero escuchar qué tiene usted que decir. Quiero escuchar qué dice Dios. Vamos a la Biblia, vamos por favor, vamos a ver qué dice Dios. Quiero saber qué dice Dios. Quiero saber más de Dios. Háblame más de Cristo, decía un himno que cantábamos antes, ¿recuerda? Háblame más de Cristo. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el principio y el final. Cristo es el superior de los superiores. No me hable de Moisés fue muy carga, Elías fue muy carga, José fue muy carga, Ezequiel fue muy carga, Noé fue muy carga. Pero por favor, hábleme del que está en la cima de todo. La senda de los justos y la senda de la revelación es como la luz de la aurora. Y la parte más alta de esa revelación se llama Jesucristo. Y yo estoy muy gozoso de que estemos hablando de Jesucristo. Y deberíamos, me alegró mucho, alguien se me acercó después del culto y me dice: pastor, me da el mensaje. Y yo dije: ese mensaje está rudo. Está así, está como difícil, pero alguien quería ese mensaje. Yo dije: Dios, gracias. Alguien quería el mensaje. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Esta palabra que es la luz y la vida. Usted que es la palabra encarnada. Usted es la luz y la vida. Usted nos guía, usted nos orienta, usted nos dirige. Usted es nuestra brújula, Señor. Usted es nuestra carta maestra. Usted es nuestro GPS. Usted nos guía más al corazón de Dios. Usted nos guía a honrarle, a glorificarle. Señor, esta semana vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas. Ayúdanos a vivir el presente a la luz de la eternidad. Ayúdanos a vivir el lunes a la luz de la eternidad, el martes a la luz de la eternidad, el miércoles a la luz de la eternidad. Y ser personas que tienen una sola pasión, como aquellos grandes cristianos de antaño que tenían una sola pasión. Las demás cosas son añadiduras. Señor, amamos a nuestras familias,
amamos a nuestros hijos, pero la Biblia no dice deleítate a sí mismo en tus hijos. La Biblia no dice deleítate a sí mismo en tu esposa, no dice deleítate a sí mismo en tu casa, no dice deleítate a sí mismo en tu cuenta bancaria, dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Que seamos personas de una sola pasión y que esa pasión claramente está ahí arriba, inamovible, es Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo en primer lugar, Jesucristo antes que todo. Señor, mañana yo voy a ser tentado para que Jesucristo no sea el primer lugar. Y hay cosas muy legítimas que pueden ocupar ese primer lugar. Personas muy legítimas. Pero Dios, ayúdanos a recordar que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.